Bueno, como les decía, la importancia, ¿no es cierto?, que tiene en la nutrición de las plantas. Cuando hablamos de este transporte de nutrientes y del agua, ¿no es cierto?, tenemos que ver dos mecanismos que tiene la planta para su nutrición, ¿sí? ¿Alguien sabe cuáles son estos mecanismos? ¿O ha escuchado alguna vez? ¿Nadie ha escuchado? ¿No? Bueno, en la clase anterior les hice copiar este organizador gráfico, ¿no es cierto? Aquí prácticamente está la estructura de la planta. Vean, ¿cuáles son los nutrientes que absorbe la planta? Viene a ser el agua, las sales minerales, el dióxido de carbono, ¿no es cierto? Gracias a la ayuda de la luz solar. Pero vean, aquí tenemos un sistema vascular, ¿sí? Formada prácticamente por la raíz, el tallo y las hojas. Este sistema vascular es muy importante. Dentro de esto tenemos que diferenciar que hay plantas vasculares y plantas no vasculares, ¿sí? Las plantas vasculares, como su nombre lo indica, ¿no es cierto?, tienen tejidos conductores que ayudan a dar la nutrición necesaria a la planta. Las no vasculares, en cambio, no tienen estos tejidos, ¿sí? No disponen de estos tejidos y lo absorben directamente los nutrientes, como dijo el señor Carrera, del suelo. ¿Ven? Cuando hablamos de la circulación de las plantas, ¿no es cierto? La función básica es la de transportar los nutrientes y las sales minerales. Y también, como les decía anteriormente, el agua a través de las plantas y un sistema de vasos leñosos que son absorbidos por la raíz, ¿no es cierto?, hacia la parte superior. Vean, ¿cuáles son los nutrientes que va a absorber la planta? Sales de potasio, sales de fósforo, sales de calcio, azufre, magnesio, sales de nitrógeno, sales de hierro. Vean, que son muy importantes, ¿no es cierto?, para que la planta pueda subsistir y cumplir la función de la fotosíntesis, ¿sí? Que es absorber el dióxido de carbono o anhídrido carbónico y emitir el oxígeno hacia la superficie. Pero ustedes saben que dentro de la planta tenemos dos tipos de sustancia, la savia bruta y la savia elaborada. ¿Sí? Dos sustancias que sí se han de acordar que nos indicaron desde la escuelita, ¿no es cierto? La savia bruta y la savia elaborada. La savia bruta está constituido por un sistema de tejidos conductores, ¿no es cierto?, que se llama el xilema y el floema, ¿sí? En la savia elaborada, en cambio, solamente va por este sistema llamado el floema, ¿sí? ¿Cómo está constituida la savia bruta? Prácticamente está constituida por agua y sales minerales, ¿sí? En cambio, la savia bruta está constituida por el anhidrido carbónico, ¿sí? Que el cual está. Pero antes de eso debemos ver, ¿no es cierto?, conocer la anatomía de la hoja. Entonces, muchos de nosotros hemos visto una hojita, ¿no es cierto? Pero vean, tiene múltiples partes esa hojita. Tiene una parte eh, terminal que se llama ápice, una parte que se une a la planta que se llama peciolo. Tiene un borde, ¿no es cierto? Tiene un haz y tiene un embés, ¿sí? El haz prácticamente es donde podemos ver el, los diferentes conductos que tiene esta parte, ¿no? Tiene limbo y una base. Vean, entonces, de esta forma está formada una hoja, ¿no? Y si le vemos microscópicamente a esta hojita, vemos que también tienen otras partes, vean, ¿sí? No es lisa como le vemos, ¿sí? Sino que al microscopio podemos verle que tiene otras estructuras, ¿no es cierto? Como la cutícula, la epidermis, el parénquima. Vean, el espacio aéreo por donde pasa el oxígeno, los haces conductores, vean la epidermis, ¿sí? Entonces, esta es la como está constituido una hojita. Perdón, les decía, este transporte de nutrientes tiene dos procesos, el xilema y el floema. ¿Alguien puede ayudar viendo la imagen cómo sería el xilema y qué sería el floema? A ver,
¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? Según la imagen, a ver. Ahí le está indicando, ¿no? Que una va en una sola dirección. Ya, muy bien. La otra va en ambos sentidos, ¿no es cierto? Vean otra diferencia. Ustedes pueden ver, en el xilema se transporta agua y sales minerales, ¿sí? En cambio, en la otra se transporta como les decía, el anhídrido carbónico en el floema, ¿no? Vean otra variedad que ustedes pueden ver. En las paredes de los vasos, ¿qué ven ustedes? ¿Qué de diferencia ven? A ver, bueno, en el xilema ustedes pueden ver que las paredes son totalmente lisas, ¿no es cierto? En cambio, en el floema tiene esto como especie de medias lunas o semilunas, ¿sí? Que ayudan a que los fluidos o los nutrientes, ¿no es cierto?, vayan en este doble sentido, ¿sí? Esto nos ayuda a subir. Vean, por eso es muy importante este sistema del xilema y el floema. Vuelvo y repito, el xilema conduce grandes cantidades de agua, ¿no es cierto?, con compuestos orgánicos. El floema, como les decía, produce la síntesis de las hojas y sirve de almacenamiento para la planta. Ustedes pueden ver aquí en la imagen, ¿no es cierto? El xilema va de abajo hacia arriba, ¿sí? El floema, en cambio, es en sentido contrario. Pero ¿qué caracteriza este floema? Que este floema va a todos los rincones de la planta, ¿sí? Para poder transportar los nutrientes, ¿sí? Por eso es muy importante. ¿Qué características poseen estas plantas? Son plantas sencillas que no poseen tallos, hojas y raíces. Estas son prácticamente los helechos, ¿no? Como les decía anteriormente, estas plantas no tienen este sistema del xilema y el floema, sino que prácticamente viven en ambientes húmedos y son ellos que adquieren directamente los nutrientes, ¿no es cierto?, del suelo. En cambio, las otras plantas, ¿no es cierto?, vean, tienen que tener estos dos procesos, el xilema y el floema. Vuelvo y repito, el xilema es el encargado de transportar la savia bruta, ¿sí?, desde la raíz hasta las hojas. Vean, en cambio, el floema es todo lo contrario, ¿sí? Y ayuda a la síntesis o ayuda a la fotosíntesis. Vean, aquí tenemos los dos procesos. Xilema va de abajo hacia arriba y transporta la savia bruta. El floema, en cambio, transporta la savia elaborada y va de arriba hacia abajo. Pero como les decía, la característica principal, ¿no es cierto?, es de que esta distribuye en todas las partes de la planta. Vean, aquí también tenemos un esquema pequeñito, ¿no? Aquí le relacionan más o menos a nuestros vasos sanguíneos, sangre arterial y sangre venosa, ¿sí? Vean, es muy importante este proceso. No sé si aquí tienen alguna pregunta. ¿No? Por favor, saquen el libro. A ver, señorita Pila, me va a ayudar lo que dice el transporte de sustancias en las plantas. A leer. La materia prima para que la fotosíntesis se realice por estímulo de la luz solar son las moléculas de CO2 y de H2O. El CO2 entra a las plantas directamente de la atmósfera por unos pequeños poros que se conocen como estomas, los cuales se encuentran en el embés de las hojas. Desde allí este gas se difunde a través de las paredes de los tejidos celulares para llegar a todas las células que realizan fotosíntesis. El oxígeno que se produjo durante la fase dependiente de la luz también se difunde hacia los estomas, lugar por el cual sale de la planta. Obtener agua no es tan fácil, sobre todo si pensamos que hay árboles que suelen alcanzar grandes dimensiones para su transporte, desde las raíces hasta todos los órganos de la planta. Se requiere de un sistema de conducción similar al sistema circulatorio de los animales. Ya, muchas gracias. Señorita Cacahuana, por favor, léame el xilema.
Formado también por células muertas, parecía ser más eficiente la conducción del agua y de los minerales desde las raíces hacia todos los órganos de la planta. Consta de las células conocidas como elementos del vaso, que tienen un gran diámetro y al apilarse unas sobre otras forman tubos casi continuos, separados por delgadas membranas con perforaciones que en algunos tramos desaparecen para facilitar su función. Otro tipo de células son las traqueidas, las cuales también forman tubos bastante más delgados que los vasos, y que se comunican mediante poros, los cuales facilitan la difusión del agua y de los minerales. El xilema deriva de células de tejido de sostén llamado esclerenquima, cuyas paredes celulares están cubiertas de lignina, una proteína que les confiere grosor y rigidez. Ya. Señorita Sánchez, estéme leyendo el floema, por favor. El floema es un tejido de células maduras vivas que conduce agua, azúcares, aminoácidos y hormonas elaboradas por la planta. De igual manera, está conformado por dos tipos de células, los elementos del tubo criboso y las células acompañantes. Las primeras son células que han perdido casi todo su contenido citoplasmático para facilitar la conducción, por lo que para sobrevivir necesitan que las células acompañantes les provean nutrientes y proteínas mediante los plasmodesmos que las unen. Al siguiente lado, por favor. En los extremos superiores e inferior de elementos del tubo criboso aplicado se forman las placas cribosas, que son delgadas membranas cubiertas de poros por donde circulan las sustancias elaboradas por la planta. Ya, muy amable, gracias. Vean, como les decía, este sistema es muy importante, ¿no es cierto?, para la nutrición de la planta. Pero, básicamente, este sistema funciona por las propiedades que tiene el agua. Sí, dos propiedades básicas, la de adhesión y la de cohesión. Prácticamente la de cohesión se da gracias a los puentes de hidrógeno que puede formar el agua, ¿no es cierto? Bien, y la adhesión es también un factor importante. Sí les ha de haber pasado a ustedes cuando colocan dos vidrios y le riegan agua. ¿Qué pasa ahí? ¿Pueden separar fácilmente? ¿Han hecho ustedes alguna vez esta experiencia? Coloquen dos vidrios. Un vidrio en la parte de abajo, mójelen y coloquen encima otro vidrio. Van a ver que la fuerza de cohesión que tienen en este caso las dos placas de vidrio se debe a la propiedad del agua, ¿no es cierto? Que tiene esta propiedad de adhesión. Vean, es muy importante. ¿Sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Algo? ¿No? Bueno, entonces ahí vamos a quedar en la clase del día de hoy.